La Guerra de las Malvinas acaparó la atención de todo el planeta. Sin embargo, por aquel entonces, otros temas también preocupaban al mundo. El día en que las tropas argentinas desembarcaron en Malvinas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas existían otras preocupaciones. El 2 de abril debía tratarse una queja del gobierno sandinista de Nicaragua por las reiteradas agresiones de los Estados Unidos en su contra. Las guerras civiles en América Central acaparaban los títulos de la prensa internacional y se hablaba más de los escuadrones de la muerte de los grupos de extrema derecha que de los problemas que podían aquejar al gobierno militar argentino, que parecía consolidado en el poder. Tan solo unos días antes, el general Efraín Ríos Montt, uno de los mejores alumnos de la tristemente célebre Escuela de las Américas, había protagonizado un nuevo golpe de Estado en Guatemala. Un poco más atrás, quedaban el asesinato del presidente egipcio Anwar el-Sadat en octubre de 1981, el golpe de Estado del general Jaruzelski el 13 de diciembre para frenar las luchas de los obreros polacos dirigidos por Lech Wałęsa, o la misteriosa muerte del expresidente chileno Eduardo Frei en Chile el 22 de enero de 1982. En Gran Bretaña, parecían más preocupados por la ola de frío polar que azotaba las islas, con temperaturas récord de hasta 27 grados bajo cero, y de las peripecias de Mark Thatcher, hijo de la primera ministra, que había desaparecido durante unos días en el Rally París-Dakar. De todas maneras, lo que desvelaba a los británicos era la desocupación. Casi 3 millones de desocupados se enfrentaban a diario a la dama de hierro Margaret Thatcher, a quien no le temblaba el pulso para enfrentar los reclamos de los trabajadores. Y la Guerra de Malvinas acaparó la atención mundial y se convirtió en un conflicto de gran envergadura justo en un año mundialista. 3 meses antes, se había sorteado el Mundial que se jugaría en España, que se encontraba saliendo de la larga dictadura franquista, se incorporaba a la OTAN y buscaba un nuevo lugar entre los países democráticos. Si hasta el poeta Antonio Machado había sido rehabilitado póstumamente como catedrático por el Ministerio de Educación español. El recientemente elegido secretario general de Naciones Unidas, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, debió asumir su primera gran prueba al frente del principal organismo internacional. La Guerra de Malvinas incluso desvió por un tiempo la atención del enfrentamiento entre Irak e Irán, que provocaba la muerte de miles de personas, o la represión del gobierno sirio de Hafez el-Assad, que enfrentaba una rebelión de grupos islámicos. La derrota de los militares argentinos precipitó su caída al poco tiempo. El triunfo le otorgó nuevos bríos a Margaret Thatcher, quien logró una aplastante victoria electoral menos de 12 meses después. Nuevamente en el poder, enfrentó la famosa y prolongada huelga minera que terminó aplastada por el férreo puño privatizador de la Dama de Hierro. La idea, por supuesto, es tratar de pensar un poco cómo se vivía en 1982 y cómo se vive hoy a 30 años de esa guerra. Vamos a aprovechar la presencia de Carlos Chacho Álvarez con nosotros justamente para incorporarlo a este tema. Si uno ve el informe, piensa en ese momento había una dictadura, lleva adelante la guerra, hoy la Argentina es democrática, usted tiene una larga experiencia en el mundo, recién lo decía. ¿Nos ven de una manera diferente cuando hoy la Argentina aparece con un reclamo frente a Malvinas, o para otros países más allá de América Latina nos ven casi como un bloque, los británicos especialmente, que dicen no es lo mismo ser un gobierno democrático o uno dictatorial? Bueno, a ver, en principio lo que decíamos antes, ¿no? Contrastemos estas fotos con las de la actualidad. Ahí no había ninguna buena noticia, salvando el fin de la dictadura de Somoza en Nicaragua en el 79, ¿no? Es decir, en todo lo que vimos no había ninguna buena noticia, digamos, para el campo, de alguna manera, de la transformación, ¿no? Era un mundo totalmente hostil. Es decir, aparte sin dirección en el sentido que no había, digamos, procesos donde uno diga, bueno, estos procesos van a desencadenar en un cambio positivo, porque la guerra Irán-Irak era una guerra, digamos, que no uno no sabía
dónde hay que estar en ese conflicto, ¿no? Claro. Es decir, realmente era un mundo, y con una hegemonía, lo que decíamos antes, con una hegemonía muy fuerte neoliberal, y en América Latina el golpe de Estado era una parte implícita y cotidiana de los golpes militares. El golpe militar era parte de la vida política y social de nuestros pueblos, ¿no? A nadie le sorprendía que en cualquier país de América Latina pudiera haber un golpe militar. Comparemos a hoy, ¿no? Es decir, es un cambio tremendamente positivo. Y hoy se ve en ese cambio positivo, en este esfuerzo muy inteligente que hace Argentina, de intentar obligar a sentarse en la mesa de discusión y negociación a Gran Bretaña, a partir de juntar una masa crítica a nivel mundial con eje en Latinoamérica. Eso es muy importante. ¿Se podía haber hecho en otro momento eso? ¿Podía haber sido la mayor parte de los países sudamericanos y algunos latinoamericanos solidarios con la Argentina, firmar a favor de la reivindicación de la Argentina? Eso es una paradoja, porque con el Plan Cóndor de persecución a los opositores se lograba esa solidaridad, digamos, pero no se logró, por ejemplo, en el caso de Malvinas, donde Chile no jugó para el lado nuestro, ¿no? En 1982. Yo creo que eso es lo que nos puede dar hoy una mejora relativa de la posición argentina. El mostrar que esto no es una causa argentina nacional. ¿Por qué? Porque después América Latina tiene que defender su capacidad energética, tiene que defender los recursos naturales, tiene que defender sus minerales, tiene que defender la biodiversidad. Este es un continente que, puesto a describir sus potencialidades, es muy importante, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué están viendo los países? ¿Qué ve Brasil cuando tiene la Amazonía, digamos, también, que intentada ser recurso de la humanidad? Es decir, entonces, ¿qué estamos viendo? Viendo que nosotros tenemos que construir una idea de soberanía regional y de defensa regional común para defender los recursos que tenemos y defender un desarrollo con más autonomía en un mundo global y con más inteligencia para insertarnos en ese mundo global. Pero para los británicos cambia algo en la mirada de ellos hacia nosotros, con su visión colonialista. Yo creo que les preocupa empezar a ver bloques mucho más homogéneos reclamándole y poniendo ese tema, las Malvinas, como un hecho absolutamente anacrónico en un mundo que ya no puede defender posiciones coloniales. Uno de los planteos novedosos de este reclamo de soberanía de estos días, si uno, viendo lo del 82, le parece inimaginable que en aquel momento pudiera suceder, es el reclamo que se hace ahora desde Argentina, no solo sobre las 5 empresas que hacen exploración petrolera en el área Malvinas, obviamente sin autorización argentina, sino además con todas las empresas que están vinculadas. Se hace una denuncia pública desde Cancillería hablando de los bancos, de las consultoras, de las aseguradoras, toda empresa que esté ligada a ese tipo de negocio. Argentina empieza a denunciarla en el mundo como ligadas a un hecho ilícito. Hace 82 años esto hubiera sido una insolencia. Pero quiero decir una cosa, que a los países de tercer nivel, países les cuesta. Yo soy amigo, por ejemplo, de Roncagliolo, el canciller peruano. Sí. No es que es gratis, que es para la tribuna, un saludo a la bandera, el apoyo en Malvinas Argentina. A Humala le cuesta. A Roncagliolo casi, es decir, a Humala... Sí. Todavía no sabemos si no le va a costar el cargo. Es una ofensiva de la derecha peruana extraordinaria. Sí. ¿Para qué? Para tirar al canciller. Es decir, había habido un cambio de Humala ya del ministro coordinador, había habido ahí un cambio en el gobierno de Humala, un seco. Roncagliolo es un poco el hombre también que contiene a los sectores más progresistas de la coalición de Humala. Entonces, aprovecharon el tema Malvinas para algunos medios de comunicación, el Comercio, que le hizo la campaña así absolutamente descarada, tanto así que Vargas Llosa no escribió más en el Comercio y empezó a escribir en La República. Por el papel que tuvo el Comercio en la defensa de Keiko Fujimori. Sí, la cosa era evitar Humala. Sí. Una campaña que era
bueno, yo la viví en lo de Uruguay contra Mujica, había diarios que tienen una editorial que este diario era lo imposible para que Mujica no sea el presidente de este país, decía la editorial. ¿No? O sea que, pero digo, lo que quiero decir que la solidaridad con Malvinas no es una solidaridad pasiva, sin costos, como vemos en el caso peruano, tiene costos, o sea que es una solidaridad activa. Ahora, ¿no hay una idea de que parte de la soberanía nacional empieza a transformarse en algo parecido a una soberanía regional? Bueno, ahí está el punto. La defensa UNASUR, el Consejo de Defensa de UNASUR, que funciona en la Argentina, de intentar empezar a trabajar en un ideal, en una doctrina, en un pensamiento común de la defensa regional. Es un salto muy fuerte. Y por eso el tema Malvinas tiene un especial interés en este sentido. No para rearmarnos, pensarnos una potencia militar, porque justamente las ventajas de Latinoamérica, que es una zona de paz, de democracia, desnuclearizada, y no participamos de ninguno de los grandes conflictos a escala planetaria. Esta es una zona que en algún sentido es un oasis desde el punto de vista de los conflictos que tenemos a nivel global, pero sí para construir, digamos, recursos estratégicos que nos dan la posibilidad de tener más autonomía relativa en el mundo global. Un oasis con bases militares, porque, digamos, usted antes hablaba de la Amazonia y las bases que están en Colombia, digamos, las bases militares norteamericanas en Colombia, y nosotros tenemos la base militar británica, o de la OTAN, si se quiere, en las Islas Malvinas, también, me parece, la pregunta es, también tratando de, digamos, de apoderarse de estratégicamente ese sector, vinculado con la Antártida, supongo. Bueno, ahí está muy ligado esto a que nuestros países sigan mostrándose eficaces a la hora de seguir desarrollándose, bajando los niveles de pobreza y empezando a mover un poco el amperímetro en la distribución del ingreso, ¿no? Claro. Y que se consoliden un gobierno con una visión, con una mirada, que son una mirada estratégica, ¿no? O sea, si nosotros, pues eso no lo podemos hacer como los chinos, tener un gobierno que planifica, entonces cuida sus recursos, planifica estratégicamente, dice que hay que producir, cómo hay que producirlo. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que hay que tratar es construir una mirada estratégica y que los países vayan consolidando esa mirada estratégica. Yo creo que lo que está demostrado también que no es necesario que todos piensen igual, un mundo monocolor, pero hay una cultura de época, domina una visión en cada época. Es decir, si nosotros tenemos a Brasil, Argentina, Uruguay, es decir, a Ecuador, en una cierta dirección, eso condiciona al conjunto. Entonces, ahora, me imagino... México mismo, ahora, si llega a ganar el PRI en México, no va a ser el PRI tan pro-norteamericano como tuvo que ser el PAN, que entregó todo su modelo económico al NAFTA. Ese PRI está diciendo ahora, ya el PAN lo está diciendo, y lo vemos en la LADI, porque está en México en la LADI, que a ellos les interesa mucho crecer en América Latina. Y les interesa mucho diversificar su comercio. Y están viendo que esa dimensión latinoamericana que ellos estuvieron esquivando en los últimos años, a partir del 94, que firma el NAFTA, hoy eso vuelve a aparecer en México. Ya que menciona el ALADI y se nos está acabando el tiempo, no queremos dejar de preguntarle otra vez lo que preguntó un televidente. ¿Qué es exactamente el ALADI? Bueno, el ideal es construir un mercado latinoamericano común, digamos, es decir, que crezca nuestro comercio intrarregional, que negociemos más entre nosotros, que nos integremos más, que el comercio juegue un papel integrador entre nosotros y que eso seguramente nos va a hacer más autónomos en el mundo global, que dependamos menos de las corrientes externas y más de lo que podamos comerciar entre nosotros. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado y ya lo invitaremos en otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias.